Hola, mi nombre es Manuel René López Murcia y en este video me propongo analizar un caso específico relacionado con los estados de excepción en Colombia. El caso es el siguiente. El presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de las medidas que tomó incluyó la atribución de una nueva competencia a la Procuraduría General de la Nación para que, mientras estuviera en firme la suspensión de la actividad judicial, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. Esa entidad actuaría como juez en los casos de adopción de niños, niñas y adolescentes en los que faltaba que el juez dictara sentencia. Como consecuencia, la Procuraduría dictaría las sentencias que permitiría que estos niños, niñas y adolescentes salieran del país con sus padres adoptivos. De acuerdo con esto, se altera el juez natural, juez de tercero familia, y se altera el debido proceso diseñado para la adopción, institución prevista para proteger los derechos de sujetos de especial protección constitucional. Este caso despierta múltiples tensiones constitucionales ya que pone en juego los límites del Ejecutivo, el principio del juez natural, la separación de poderes y los derechos de sujetos de especial protección, los menores de edad. Abordaré el análisis a partir de tres preguntas clave. 1. ¿De qué tipo de estado de excepción se trata y qué tipo de norma profirió el Ejecutivo? Nos encontramos ante un estado de emergencia regulado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuya finalidad es que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir las extensiones de sus efectos. Durante este tipo de estado de excepción, el presidente puede expedir decretos legislativos, es decir, normas con fuerza de ley que sustituyen temporal y excepcionalmente la función legislativa del Congreso. Estos decretos, sin embargo, deben respetar límites formales, materiales y temporales, pues no implican una carta blanca para alterar el orden constitucional. En el caso presentado, el presidente expide un decreto legislativo que le otorga a la Procuraduría la función de actuar como juez en procesos de adopción. Aquí es donde surgen serias objeciones. El Ejecutivo podría dictar esa norma en el marco de un estado de excepción. ¿Qué restricciones tendrían? Aunque los estados de excepción amplían los poderes de Ejecutivo, no suprimen el principio de legalidad ni la supremacía constitucional. Toda medida adoptada debe observar estrictamente los límites establecidos por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad. En este sentido, encontramos varias restricciones vulneradas por el decreto en cuestión. Violación de la separación de poderes. El presidente transfiere funciones jurisdiccionales a un órgano del Ministerio Público que no hace parte de la rama judicial. Esto implica una intromisión directa del Poder Ejecutivo en el ámbito reservado exclusivamente al Poder Judicial. Desconocimiento del principio del juez natural. El artículo 29 de la Constitución garantiza que toda persona debe ser juzgada por el juez competente, previamente establecido por la ley. En materia de adopciones, el juez natural es el juez de familia. Reemplazarlo por la Procuraduría constituye una alteración inconstitucional del debido proceso. Afectación de derecho fundamental al debido proceso.
Los procesos de adopción implican decisiones de altísima sensibilidad jurídica, donde debe garantizarse un trámite contradictorio, técnico y con participación de defensores de familia. Alrededor del menor existen garantías reforzadas que no pueden suprimirse ni siquiera en situaciones extraordinarias. Alterar este procedimiento, aunque sea temporalmente, vulnera la estructura del mismo proceso judicial. Falta de necesidad y proporcionalidad. Aunque las emergencias pueden justificar medidas excepcionales, estas deben ser las menos lesivas posibles. No era posible, por ejemplo, mantener los juzgados de familia funcionando virtualmente o habilitar turnos especiales para decisiones urgentes. Al parecer, habían alternativas menos gravosas que no se evaluaron. Tercero, enuncie y desarrolle 3 puntos centrales que eventualmente se estudiarían en virtud del control judicial de constitucionalidad que ordena la Constitución. Todo decreto legislativo expedido durante un estado de excepción debe ser revisado por la Corte Constitucional en un control automático y posterior, tal como lo ordena el artículo 215. En este caso, al menos 3 aspectos serían clave en el análisis. Conexidad material y teleológica. La Corte evaluaría si la medida tiene una relación directa y específica con las causas de la emergencia. Es decir, si está orientada a controlar efectivamente la pandemia, en este caso, resulta difícil establecer cómo la alteración del procedimiento de adopción se relaciona con el manejo sanitario o económico de la emergencia. Principio de necesidad y proporcionalidad. La Corte examina si la medida es indispensable y si no existen otras menos restrictivas. Delegar funciones jurisdiccionales a una entidad administrativa en procesos sensibles como la adopción resulta excesivo y no se justifica desde el punto de vista del control de la pandemia. Respeto por los derechos fundamentales. Finalmente, se debe verificar si la medida vulnera el núcleo esencial de derechos como el debido proceso, el derecho a tener un juez competente y el interés superior del menor, que es un principio rector en todos los asuntos que lo involucran. Como conclusión, este caso ilustra claramente que los estados de excepción no pueden utilizarse como mecanismo para desfigurar el orden constitucional. Las emergencias requieren respuestas ágiles, pero no justifican la supresión de garantías esenciales ni la alteración de la división funcional del poder público. Desde una perspectiva jurídica y ética, el respeto por el debido proceso y por los derechos de niños y niñas no puede ser sacrificado ni siquiera temporalmente. Bajo el argumento de la urgencia, como sociedad debemos proteger los principios constitucionales precisamente cuando más amenazados están. Este caso nos recuerda que la Constitución no se suspende durante la crisis, sino que debe servir como guía y límite de acción estatal. Los estados de excepción son herramientas, no excusas para vulnerar el Estado de Derecho.